Bueno, como veníamos hablando de los refrigerantes, vamos a recordar que cada refrigerante es específico para cada tipo de sistema que trabajamos. Es decir, cada uno tiene un diseño en particular. En automotriz vamos a usar siempre el gas R134A. Y vamos a empezar a hablar ahora de los aceites para continuar con los fluidos. El aceite PAG es un aceite higroscópico, o sea, absorben humedad de su entorno. Por ese motivo, después de que se abre el envase, no se puede mantener guardado mucho tiempo. Hay que usarlo en el momento. Vienen en tres viscosidades, básicamente: 46, 100 y 150. El PAG 100 es intermedio y el 150 es el que tiene una viscosidad más espesa. La necesidad del diseño nos va a pedir un cierto tipo de viscosidad de aceite. Otro tipo de aceite sintético es el PAO, ¿no? Que es un oliol. Este no es higroscópico, así que no absorbe la humedad del entorno. Dentro de todo, es una ventaja de que se puede almacenar. El aceite este contribuye a aumentar la potencia, siempre. Este sí es miscible con un PAG, es decir, PAG y PAO se pueden mezclar. A la izquierda podemos ver el PAG y PAO mezclados y a la derecha los vemos mezclados. También tenemos el aceite tipo POE. Estos son utilizados en vehículos híbridos que traen un compresor eléctrico. Bueno, la función de los aceites. El objetivo es, por un lado, lubricar las piezas que están en movimiento dentro del compresor, refrigerarlo, es decir, bajarle la temperatura al compresor y ayudar a aumentar la estanqueidad. También ayudan a quitar las impurezas porque es un vehículo de flujo. Vamos a decir que los aceites son específicos para cada refrigerante. Por ejemplo, el R12 trabaja con aceite mineral y el 134A trabaja con sintético. Los minerales y los sintéticos no se pueden mezclar nunca por el sencillo hecho de que son de distinta naturaleza. Esa es la explicación, no es algo antojadizo. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es el sistema del ciclo frigorífico. Tenemos un circuito de alta presión, donde tenemos el compresor y el condensador. Por otro lado, el circuito de baja o baja presión, constituido básicamente por la válvula de expansión y el evaporador. Fíjense que es en el compresor donde se produce la división del lado de alta y lado de baja. Compresor, condensador y filtro, y ahí señalamos la válvula de expansión, el evaporador y la entrada de baja al compresor. Ahora, si dijimos que del lado de alta había compresor y evaporador, ¿qué pasó que ahora hay un filtro? Bueno, porque el filtro a veces puede estar del lado de alta o a veces del lado de baja, porque es un elemento intercambiable según el sistema. En un sistema normal está en la etapa de alta, pero hay otros sistemas que lo usan en el lado de baja, pero siempre es necesario colocar un filtro
bien diseñado. Nunca va a estar en los dos lados del sistema. Cuando está en el lado de alta no va a haber un filtro en el lado de baja y viceversa tampoco. Ahora, hablemos del principio de evaporación. En la evaporación es donde cambia de estado el fluido refrigerante. Pasa siempre de un estado líquido a un estado gaseoso sin cambio de temperatura. Es simplemente un cambio de estado. ¿Cómo se consigue esto? Tenemos que llevar a que se evapore en el último tramo del evaporador. Ese es el modo correcto para tener siempre la mayor eficiencia, un frío óptimo en el receptáculo, en la cabina, porque si se evapora antes de la salida el refrigerante, no vamos a tener la optimización del rendimiento de las rendijas del evaporador. Ahora, cuando pasa por el condensador el fluido, el refrigerante lo vamos a llevarlo de estado gaseoso a estado líquido, pero ¿qué le pasó a la temperatura? Tenemos en ambos casos, en evaporación y evaporación, tenemos el principio del calor latente, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. El material o el elemento, en este caso el fluido, cambia de estado, pero a temperatura constante. Ahora vamos a graficar que el refrigerante está entrando como vapor precalentado, y a la salida tenemos líquido. ¿Qué pasó en el medio? Se quita temperatura del refrigerante por intermedio del aire exterior. En un esquema básico observamos el compresor que nos divide las etapas de alta y baja, condensador, filtro, una válvula de expansión y un evaporador. El compresor toma siempre refrigerante en estado gaseoso que viene del evaporador. Básicamente viene a baja presión y a baja temperatura. Al comprimir sube la presión y sube la temperatura también hacia el condensador. Ahí produce el intercambio de calor y baja la temperatura a presión constante. Por eso en el filtro tenemos siempre el refrigerante en estado líquido. A la válvula de expansión siempre tiene que llegar el refrigerante en estado líquido para después continuar el ciclo. Porque si entraría líquido en el compresor, el líquido no es compresible y se rompe el compresor. Acá pusimos una gráfica realista de los elementos. Ahí están cada uno detallado: condensador, válvula de expansión, automotriz. Empecemos con el evaporador. Está después de la válvula de expansión. Son particulares estas válvulas. Las válvulas de expansión automotriz son características. Por ejemplo, en un 4K está en el vano motor, está ahí en la zona donde lo muestra la gráfica. En un Clio también está ahí desde el lado del vano motor. Pero hay otros casos, como en el Chevrolet Spark, está en lo que sería la guantera, parte del tablero del vehículo. Siempre son casos estos de fácil acceso. Hay algunos casos de difícil acceso que cada vez son menos,
cuando hay que desmontar todo. Hay algunos casos que, bueno, dan un trabajo bárbaro. La función del evaporador es tomar el refrigerante siempre en estado líquido. ¿Para qué? Para que absorba el calor del ambiente y así poder enfriar el aire. Así que vamos a tener como resultado que la humedad del sistema se condensa cuando pasa por la colmena. Después, por un sistema de ductos se conduce ese líquido condensado al exterior. El evaporador es un intercambiador térmico que refrigera el aire que atraviesa las paletas del mismo. También evita que se empañen los cristales, ¿no es cierto? Justamente porque sustrae y extrae del equipo, del sistema del habitáculo, la humedad, que es el agua que está disuelta en el aire. Podemos ver que a medida que pasa por el evaporador, entra en estado líquido y se va evaporando. Fíjense que a la entrada tenemos un refrigerante en estado difásico, líquido y gaseoso. Esto es bastante realista, aproximadamente a 35 psi, a 1 grado bajo cero, y a la salida tenemos una temperatura de 3 grados positivos, pero la misma presión. Quiere decir que desde que entró hasta que salió, quitó 4 grados la temperatura ambiente, por eso él subió 4 grados. Eso se llama recalentamiento, es un término que lo van a escuchar mucho. Los evaporadores básicamente tienen 3 tecnologías: serpentín, tubo y aletas y placas. El serpentín es uno de los más utilizados actualmente. Tienen un tubo único en forma de serpentín distribuido con aletas. El tubular no se usa tanto en vehículos por el rendimiento que tiene, pero sí el de placas. El de placas se ha impuesto porque progresivamente fueron sustituyendo a los evaporadores tubo y aleta porque son básicamente eficientes y fáciles de fabricar. Son varias placas y rinden un montón. Hablemos del recalentamiento. Un buen recalentamiento de refrigerante va entre 2 y 10 grados. O sea, cuando ustedes van a tomar la medición entre entrada y salida, tiene que tener entre 2 y 10 grados de diferencia. Acá vemos un ejemplo de variación de 5 grados centígrados. ¿Cuáles son las presiones adecuadas para ese recalentamiento? Normalmente entre 35 por el lado de baja y 200 por el lado de alta. Esto siempre con el motor regulando. Un motor en ralentí aproximadamente en 1000 vueltas. Si el recalentamiento llega a ser excesivo, no va a rendir bien. Esto puede pasar por falta de refrigerante en el evaporador. Las presiones que nos pueden indicar falta de refrigerante es, por ejemplo, 20-160 o un poco menos de 160 en el lado de alta. Siempre en ralentí, ¿no? A unas 1000 revoluciones por minuto aproximadamente. Si no hay mucho recalentamiento, si está fuera del estándar, por ejemplo tenemos 1 solo grado, puede indicar que hay mucho refrigerante en condiciones normales. Entonces hay tanta cantidad de refrigerante fluyendo que no llega a bajar su temperatura. Entonces, así como entró líquido, tiende a salir también en fase líquida, lo cual es muy peligroso.
Esto nos ha pasado también en un video que también oportunamente lo vamos a brindar. Las presiones serían 50 en baja y 250 en alta. Eso nos marca que ya hay una cantidad excesiva de refrigerante. Ahora, fijémonos en la tabla de presión versus temperatura para el R134A. Más o menos en 35 o 36 psi tengo una temperatura de 5 grados centígrados. Uno podría pensar que menos presión voy a obtener menos temperatura, porque según la tabla eso es correcto. Si yo tuviera en el evaporador 28 psi, simplemente tengo que seguir la cuadrícula y voy a tener 0,5 grados centígrados. Esto nos puede llevar a pensar que podemos obtener mayor calidad o mayor capacidad de refrigeración dentro del vehículo, pero el criterio que hay que tener es que si hay menos presión por menor cantidad de refrigerante, dijimos que nos iba a aumentar el recalentamiento en el evaporador. ¿Eso qué pasa? Se evapora el refrigerante mucho antes de la salida y pierde rendimiento, porque no nos va a permitir que eso extraiga temperatura dentro de la cabina. Por eso ya vamos a ver que esto es un equilibrio, no se puede modificar muy fácilmente variando las cantidades de refrigerante. Hay temperaturas y valores de diseño. Si yo tuviera menos 10 grados centígrados en el evaporador, va a tender a congelarse el evaporador. Por ejemplo, en el R12 a 36 psi voy a tener 3,9 grados centígrados. Antiguamente se usaba ese gas. 3,9 grados es una temperatura adecuada para la refrigeración. Entonces podríamos decir que un recalentamiento demasiado pequeño o deficiente puede ser producto de exceso de refrigerante en el evaporador. Y por otro lado, un recalentamiento demasiado alto puede ser producto a falta de refrigerante en el evaporador. Nunca se puede hacer una recarga sin controlar estos valores, el recalentamiento o el subenfriamiento del refrigerante en el evaporador. Las fallas más comunes son perforaciones por corrosión en la superficie, que se obstruyan las aletas del cuerpo del evaporador por existencia de hielo. Lo que va a hacer es evitar el intercambio térmico. Puede tener fuga en los racks de entrada y salida, en los conectores, falta de rendimiento por una sustitución indebida de diseño. Cuando tiene malos olores, puede tener bacterias la superficie y hay que usar equipos de limpieza adecuados. ¿Por qué? Porque viene en una especie de caja el evaporador que ya está diseñada para que se mantenga seco y drene el agua. Ahora, si esto falla, se tapona, se llena de humedad de agua y ahí se juntan hongos, proliferan las bacterias y genera mal olor. Hablemos del compresor ahora. El compresor directamente se fija en el block del motor. Se mueve siempre por o una correa dedicada o por una tipo poli B.
que es la que mueve también la bomba del líquido refrigerante. La función es básicamente asegurar que continuamente esté fluyendo el fluido en todo el circuito frigorífico que estuvimos describiendo. Comprimir, por supuesto, este fluido hacia el condensador y el evaporador. Tiene un lado de succión y tiene un lado de descarga o de alta. En el lado de succión arrastra el refrigerante en modo gaseoso y por el lado de alta lo impulsa en estado gaseoso también, pero ya recalentado, hacia el condensador. Los diferentes componentes son una bobina, conexiones de succión y descarga, un tapón o un drenaje de aceite para cargar o para descargar el aceite, tiene una culata o tapa trasera, un cuerpo o block, la polea con el embrague y una carcasa delantera. Algunos traen una válvula de control, como el clásico Delphi, que en Argentina es muy común. En otros casos tiene un controlador eléctrico o electrónico, o ambos. Por lo general trabajan juntos, un sistema eléctrico con un control electrónico y un presostato. En los troquelados básicamente está la marca, el modelo y el sistema con el que trabaje. Y por supuesto los anclajes o sistemas de sujeción que se atornillan directamente al block. Trabaja con sensores y con el sistema eléctrico digital. Así que tenemos el cuerpo o block, es la parte central, una parte frontal y una culata o parte trasera. Casi todos llevan una etiqueta de este estilo. Siempre va a aparecer el modelo y el número de serie. Casi siempre dice el tipo de refrigerante. Lo que ocurre es que en automotriz siempre es 134, salvo que sea muy antiguo y sea R12 o algún otro. Ya sería una rareza. Esto dice el aceite, qué tipo de aceite lleva. Hay otros que no lo dice el aceite. Acá tenemos una documentación que está siempre disponible, que especifica sobre cada modelo de vehículo, tipo de refrigerante y cantidad, tipo de aceite, cantidad y qué característica tiene de aceite para qué modelo de auto. Por ejemplo, para una Cherokee, este documento nos dice que desde el año 1994 a 1996 usa R134A, usa 900 gramos, lleva un aceite de fábrica tipo SP20 y se puede reemplazar por un PAO 68 o un PAG 100 y la cantidad siempre es 240 milímetros o centímetros cúbicos, mililitros, no milímetros. Es necesario siempre conocer estas especificaciones para poder siempre colocar la cantidad correcta, porque uno tiene que recordar que uno va a estar haciéndole un servicio a un auto que ya tiene sus kilómetros y tiene su desgaste. Anteriormente habíamos dicho que había distintos tipos de viscosidad en los aceites. Por ejemplo, pueden ver que en el primer modelo del vehículo, en la gráfica, hay un PAO 68, PAG 46. Y en el que hablamos hoy, de la Cherokee, es un PAG 100. Sin embargo,
los PAO 68 son iguales. Por eso debemos conocer siempre las especificaciones correctas para no cometer ningún error. El compresor, en el caso de los que estuvimos viendo, es un compresor que trabaja con embrague eléctrico. Vemos la bobina, el rodamiento y la polea. Va internamente en la polea el rodamiento. La arandela tipo Seger con retenes es una arandela tipo Seger. La placa frontal tiene arandelas de ajuste siempre. El rodamiento, bueno, lo que hace es permitir minimizar el rozamiento, hacer que la polea esté continuamente girando. La bobina es la que va a hacer de atractor del disco de embrague. Y cuando se recibe la señal eléctrica, en el equipo se crea un campo magnético que produce una fuerza electromotriz. Esta fuerza es la que atrae el disco hacia la polea, venciendo un resorte que está hecho con unas láminas elásticas. Entonces el movimiento se produce el acople, ¿no? Y este movimiento de acople es el que termina haciendo girar al compresor, a lo que realmente nos interesa conseguir. Cuando se alcanza en el interior del vehículo la temperatura, es el termostato el que regula la temperatura del interior. Este es el que desconecta o conecta el compresor, el termostato. Y cuando cae otra vez la eficiencia, es decir, cuando sube la temperatura, vuelve a conectar. Y acá vemos los tipos de polea, la que se conoce como Poli B, porque trae varias hendiduras, y un poquito más antiguas las poleas en B. También le llaman multicanal en algunos lugares, o tipo A también. Por lo general las que son tipo A tienen más cantidad de correas, porque como no tienen tanta capacidad de tracción, se usa, por ejemplo, que la polea del motor mueva bomba de aceite, otra el alternador y otra, por ejemplo, el compresor del aire acondicionado. Ahora, por lo general, las tipo PB o las Poli B, como tienen muchísima capacidad de arrastre, se suele usar una sola. O sea que la polea del cigüeñal del motor a explosión, es ella la que hace traccionar a todos los elementos accesorios del automotor. Este es un compresor automotriz, es un 505 este compresor, con una polea tipo multicanal. Este también es un 505 con otra polea. Esta es una polea Poli B, por ejemplo. Esta es una Poli B y la otra es una multicanal. El embrague lleva un ajuste mediante unas arandelas que lo que hace es mantener una luz entre placa y polea, que es más o menos de medio milímetro. Fíjense que en toda la circunferencia de placa y polea tiene una luz o una holgura, y la precaución es que tiene que ser pareja en 3 puntos equidistantes en la circunferencia, en la periferia, para que cuando acople el acople sea perfecto, sea parejo. Si no, se va a desgastar o va a empezar a rozar solamente en un punto. Por eso necesitamos que el compresor accione inmediatamente, y eso se logra teniendo la separación en la medida correcta y equitativamente en toda la periferia.
Tipos de placa. Podemos tener elemento metálico, elemento combinado con caucho o completamente anillos de caucho, goma, silicona, elastano y elastómero, según el fabricante. Lo más común va a ser los de caucho y los metálicos, sí, es lo que más nos encontramos. Hay extractores, hay gente que se va a dedicar a desarmar. Vienen kits para hacerlo como corresponde, vienen kits de desarme de embrague. Hay varios tipos de kit porque justamente el embrague del compresor es un elemento que cambia de un modelo al otro. Ahora vamos a ver un pequeño pantallazo sobre los modelos o los tipos de compresores. El sistema alternativo y el rotativo. El alternativo es el biela, manivela o el axial. Y el rotativo es de cilindrada fija o el cilindrada fija de doble efecto o variable. Por ejemplo, este es un York. Es un modelo compresor de vaivén. Es un motor ya pasado de moda en vehículos. Es alternativo. Es como un motor dos tiempos. Es ruidoso, ya no se utilizan. Hoy en día son los mecanismos que no tienen biela, con placas oscilantes de simple o de doble efecto. Algunos tienen biela y otros no tienen biela. Por ejemplo, los que tienen biela por lo general tienen un sistema de compresión variable. Ahora vamos a ver cómo funciona el de doble efecto. Ahí está. Es un compresor de cilindrada fija. Si nos fijamos, siempre hay un pistón corrido. Al mismo tiempo que realiza la succión, realiza la succión por el lado inverso. Entra el refrigerante en estado gaseoso y en la carrera contraria permite la descarga hacia el condensador del sistema. También habíamos hablado de los flappers, ¿no? Los flappers son las válvulas de succión o descarga, son láminas. Son las que permiten el ingreso de refrigerante en estado gaseoso al cilindro del compresor, y al mismo tiempo permiten que descargue refrigerante a alta presión y temperatura hacia el condensador. Esta es una vista del conjunto de flappers, ¿no? Son las láminas, son las que permiten la entrada de refrigerante y la descarga también en estado gaseoso. Siempre en estado gaseoso trabaja el compresor. Cuando el pistón está descendiendo, sea pistón alternativo o sea el pistón scroll que vimos recién, se abre la válvula para permitir el ingreso a la cámara de compresión. Todo esto proviene del evaporador. Ahora, cuando el pistón está en carrera de compresión, la válvula de succión se va a cerrar por el mecanismo que tiene y la de descarga se va a abrir, permitiendo así la salida del refrigerante a alta presión y a alta temperatura, siempre en estado gaseoso, hacia el condensador. A nivel manométrico, nosotros podemos detectar una falla de estas platinas, de estas válvulas, con cierto nivel de precisión. Por ejemplo, una falla típica, cuando la válvula de succión no tiene un buen cierre, vamos a notar que en el manómetro de la aguja de baja tiene una pequeña oscilación que marque, acá en un ejemplo pusimos que marque entre 35 y 40 psi, y el lado de alta se mantiene normal. O sea, si la válvula de alta está ok, la válvula de alta va a marcar siempre el mismo número. ¿Por qué pasa esto?
porque la válvula de succión, cuando no cierra estanco, el refrigerante, cuando está comprimiendo, el refrigerante tiene a retornar por donde entró. Eso es lo que provoca la oscilación, que la estanqueidad de la válvula no sea perfecta y tenga una pequeña fuga. Puede ser pequeña, puede ser salvable o puede ser insalvable. También puede pasar que la válvula de descarga sea la que está fallando. Se va a ver lo mismo, se va a ver una oscilación, porque la válvula de descarga es la que tiene que cerrar en el momento de que yo estoy succionando, y si no cierra correctamente va a estar succionando del lado de baja, pero como la de baja no cerraba por completo, va a terminar succionando refrigerante del lado de alta, refrigerante que ya había sido enviado al sistema. Por eso va a haber una caída en la presión del manómetro de alta. Dependiendo de cuál sea la falla de los flappers que esté dañado, vamos a notar nosotros la oscilación. Si son uno o varios de los flappers o válvulas de succión, vamos a notar la oscilación en el manómetro de baja, que es el de color azul. Y si una o varias de las válvulas o flappers son los que tienen la falla, vamos a notar que la oscilación se encuentra en el manómetro de alta, que es el de color rojo, de lo que es el sistema de alta presión. Así que bueno, muchas gracias